Bueno, con la causa perdida no les queda de otra. Ahora se lanzan contra la mismísima Norma Piña y le preguntan quién fue el que la convenció, si el bellaco, como le llaman coloquialmente, de manera cariñosa, a Gerardo Fernández Noroña, el senador, o bien habría sido Adán Augusto López Hernández. Lo cierto es que la pérdida del Consejo de la Judicatura Federal les deja sin recursos para poder operar políticamente. Y eso lo saben. Ahora han montado una nueva novela, una nueva narrativa, que es falsa, hombre. Norma Piña está en contra. Por supuesto que no iba a estar a favor, aún en ese evento del bicentenario de la Cámara de Senadores. Fue un acto protocolario, pero ¿cómo están? Ahora sale María Amparo Casar, no sé por qué le llaman la viuda negra, será por el asunto ese relacionado con Pemex, el suicidio de su ex esposo, que luego pasó como un accidente laboral, eran los tiempos del PRIAN, le arreglaron el asunto, recibió una pensión millonaria y ahora pues a regresar el billete. Ya no va a tener quien la defienda en el Poder Judicial. De por sí, Pemex se negó a entregarle recursos por esa causa. Y López Dóriga, junto con ¿cómo se llama? Don Marido, Don Pingüe, algo así se llaman. Programilla que tienen chafa, por cierto. Él y otro conductor comentócrata. Pues han montado esta narrativa que me parece interesante. Porque, mire, se especuló mucho respecto a que esa relación que se trabó ahí con Norma Piña, pues no fue más que un acto protocolario. Porque a la hora de los hechos, Norma Piña fue de las que más sufrieron porque no puede agarrar billete para poder manejar el presupuesto de todo el Poder Judicial. No, si lo que los jueces y magistrados dijeron, y creo que los trabajadores o los van a empezar a correr, nos vamos a poner a trabajar, no fue porque ellos hayan querido, es porque saben que ya no va a haber pago. Y eso se los dejó claro Bernardo Batis, el maestro Bernardo Batis, que ha asumido el liderazgo junto con Verónica de Gives en el Consejo de la Judicatura Federal. Pues ya empezaron, esto le causó mucho ruido, mucho ruido le causó a los comentócratas que al no tener para dónde correr, ahora se lanzan sobre Norma Piña. Y esto es lo que dice Beatriz Pajés en sus redes sociales. Esto fue lo que comentó. El senador Fernández Noroña anunció el inicio de un diálogo con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. La imagen uno frente al otro dándose la mano sorprendió y causó extrañeza. La misma presidenta, Claudia Sheinbaum, declaró un día después no tener conocimiento ni información de ese encuentro. Me enteré por los medios, dijo. Esa tendida de mano se dio en medio de una crisis constitucional provocada por el régimen morenista, por el mismo Noroña, que habló de un choque de carros inevitable entre los poderes, por Ricardo Monreal, que calificó de barbaridad jurídica la facultad de la Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma, por Lenia Batres, que acusó a sus colegas de dar un golpe de Estado, por la Judicatura, que decidió ignorar los amparos contra la reforma. Los mismos que juraron sobre la Constitución se han convertido en traidores y dinamiteros de la legalidad. Ver juntos a Noroña y a Piña habla de un país que muchos quisiéramos pero que no existe. Morena se ha encargado de renunciar a la política, tiene miedo a la negociación. ¿Hasta dónde puede llegar el diálogo entre Noroña y Piña si ya se advirtió que Morena no cederá un milímetro en la elección de jueces, ministros y magistrados? ¿Hasta dónde puede llegar cuando el régimen hace lo necesario para violar la ley y atizar una guerra suicida entre poderes? Todo indica que hay la intención premeditada de que se rompa la liga. ¿Noroña es honesto o solo está montando una tramposa puesta en escena para decir, intentamos dialogar, pero ellos son los facciosos y autoritarios? Nadie gana en una crisis constitucional. Quita legitimidad política al gobierno y coloca a las naciones al filo de una guerra civil. La democracia cruje cuando se escucha a la presidenta decir que ella no se reunirá con los ministros de la Corte. México tiene hambre de paz, de ver a los tres poderes sentados en una mesa. Ese diálogo lo necesita México. ¿Quién se atreverá a desobedecer al hombre de la chingada? ¿O acaso se prefiere una crisis constitucional sin importar lo que cueste? Bueno, ahí tiene usted las sandeces, entre otras cosas. Los jueces no pueden ordenarle al Consejo de la Judicatura Federal, está sobre ellos. Sobre ellos es, de hecho, el patrón, en términos bien claros, es el patrón de ellos. Ahora, que una crisis constitucional, no, la crisis se vive en los partidos de la derecha. Sí, los mismos que han patrocinado a este tipo de personajes
como Beatriz Pajés, que es la jefa de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, y que en los hechos están a favor, pareciera ser, de todo ello. ¿Qué es lo que quieren saber? Pues Noroña lo ha dicho claramente, tuvimos el diálogo, abrimos el diálogo, no hubo respuesta y de todas maneras la elección se va a realizar. Hoy mismo está el proceso correspondiente para el seleccionar a quienes van a ser los próximos jueces y magistrados. Se llama Do Marí de Dopingüe. Es el programa de López Dóriga donde señala que sí, es cierto, con la pérdida del Consejo de la Judicatura Federal también se pierde el billete, que es el que se encarga de distribuir recursos, porque el presupuesto lo maneja este consejo. El presupuesto del Poder Judicial no lo maneja la Corte, pero pues les daban todo. Pues es que Piña también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, pero ahora con 2 votos está en una franca minoría. Y ellos, pues así está Marín y López Dóriga, que también en sus redes sociales señaló esto. No vaya a tener esos derechos de autor luego. A ver. No hay recurso de amparo contra un mandamiento o un mandato constitucional, pero para eso hay caminos legales. Bueno, se lo brincaron y fíjate la paradoja. Una instancia muy importante del Poder Judicial de la Federación desacata las órdenes de 70 jueces. ¿Cómo que una institución es para el Poder Judicial? Es más importante el Consejo de la Judicatura que la Suprema Corte. Para el Poder Judicial todo. ¿Por qué? Porque es el que administra los dineros, los pagos, las plazas, los castigos, las sanciones, los premios, los ascensos, todo, Carlos. Bueno, pues ese es el que desacató. Aquí nada más, si me permites, solo por mencionarlo. Es decir, no es un tribunal. No es un tribunal. Como el de disciplina, tribunal inquisitorial, que se va a instaurar con esta reforma que se aprobó. Bueno, solo por recordar el caso y sin detenerme a ver si había o no razón, a López Obrador se le instruyó un juicio de desafuero por un desacato. Bueno, fue desaforado. Bueno, fue desaforado por haber desacatado la orden de un juez, y aquí el Consejo de la Judicatura, 4 de esos magistrados de la 4T desacatan a más de 70 jueces de amparo, Joaquín. Bueno, ahí los tiene usted a estos personajes que pues dicen que es un desacato. La verdad es que era muy difícil mantener el control sobre este Poder Judicial. Obviamente están sobre los intereses. Lo que me llama la atención es que sean ellos mismos los que se monten en el macho ahora de ir en contra de quien ha sido su representante. Digo, lo mismo ha dicho la representante de los trabajadores, que esto no está bien, que no es correcto, que hay un desacato. El desacato se da en qué momento se puede dar el desacato. Esa es la pregunta clave, porque un desacato a una orden judicial siempre y cuando sea procedente. Si es improcedente, por más que le metan ruido, pues obviamente no lo van a poder seguir, y eso ya es una situación que, vamos, es cosa juzgada. Hoy por hoy se lleva a cabo lo que es la elección, la tómbola para señalar cuáles son los jueces y los magistrados que terminan su periodo, junto con las vacantes en 2025 y cuáles en 2027. Desde luego, Juana Fuentes todavía dice que hay desacato. Claro que hay un desacato, porque para empezar, no tenía por qué haberse sometido a discusión y a votación del Consejo una orden de un juez federal. Debió acatarse, simple y llanamente debió acatarse. Y no se hizo. Están incurriendo en un desacato a orden judicial y es un delito en términos de la ley de amparo. Y lo peor del asunto es que se incurrió en este delito por autoridades del propio Consejo de la Judicatura Federal, a donde pertenecen los jueces federales que ordenaron esa medida provisional. Entonces, ¿cómo es posible que inclusive juzgadores, porque fueron magistrados, estoy hablando del magistrado y consejero Sergio Molina,
que votó en contubernio con los consejeros de la 4T. Bueno, ahí está todo esto que se está dando en torno a los reclamos. Ahora reclaman a Norma Piña. ¿Será verdad que Norma Piña cedió? Yo no creo, porque al final de cuentas esto ocurrió el día 11 y bueno, los trabajadores del Poder Judicial que no quieran trabajar, que no quieran cumplir con sus labores, pues van a ser despedidos. Así lo dice la ley laboral para cualquier caso. No hay ninguna situación que impida el despido, porque sería muy fácil sacarlos porque están en contra de lo que la ley establece. Entiendo perfectamente el malestar de quienes son, incluso esta Patricia Guayo y Juana Fuentes, son empleadas de Norma Piña. Un integrante del Consejo un consejero, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, que no estuvo de acuerdo y así lo dio a conocer. Entonces, pues votó en contra de Norma Piña, pierden el Consejo de la Judicatura Federal, ya les dieron el apretón y ellos ya dijeron, no, pues vamos a levantar el paro de labores porque si no se van a acabar los chenchos, y Norma Piña ya no tiene el control ahí y esto les complica todo. Si Norma Piña mantuviese el control del Consejo de la Judicatura Federal, créame que jueces y magistrados no hubiesen levantado el paro. No van a asumir las consecuencias. No les ha quedado claro qué es lo que está pasando, pero así es la derecha. Como se están cuidando intereses muy fuertes, porque ese es el último reducto del PRIAN, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo el Poder Judicial, desde luego ya se le fueron encima a la yugular a Norma Piña. Esto iba a pasar, se van a acabar peleando entre ellos, van a terminar en eso, peleando entre ellos. Ya reclama Marín, ya reclama Lodo, ya sale María Amparo Casar a señalar que esa charla con el bellaco, le llaman, ¿no?, al senador, con mucho respeto lo digo, al senador Gerardo Fernández Noroña. En política son así las cosas. No creo que Piña se haya prestado a algo, porque siempre carga a una persona a su lado que es supuestamente quien la vigila, para que no vaya a tomar acuerdos, está siempre, y ahí estuvo esa persona. Se apellida Reyes Heroles, con eso le digo todo. Es la gente que cuida que no vaya a hacer algún acuerdo, y siempre está a su lado, siempre está ahí, marcación personal. Así es que, ¿qué reclaman? Si lo que, es que es desacato. No, en desacato está la Corte, al admitir a trámite algo que no es de su competencia. En desacato están los jueces y magistrados y ministros, en desacato a la Constitución, desde el momento en que cobran más de lo que debieran percibir. Sí, en ese mismo amplio contexto también están los magistrados y los jueces federales. A lo mejor los jueces locales ganan menos, pero bueno, ahora los comentócratas se le lanzan a Norma Piña: ¿con quién arreglaste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es una escena montada. Andan locos. Y solo porque no les concedió su voto un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y con eso se les viene atrás todo lo que ya tenían planeado. Más manifestaciones, más actos de rebeldía, más actos desafiantes a la autoridad. Y el punto central es, perdieron el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, si fue Noroña, fue Dan Augusto o fue Batis, es un asunto que lo van a resolver entre ellos, porque ellos saben cómo se dieron las cosas. No fue Noroña y no fue, pues Adán Augusto tuvo que operar, pero ahí intervinieron otros factores del mismo Consejo de la Judicatura Federal. ¡Qué interesante! ¿Y cómo se pone bueno esto?